Bien, amigas y amigos, continuamos adelante con este nuevo foro, la cadena cárnica en la nueva normalidad. En este caso, le hemos puesto en la normalidad 2, ya que hace un año y medio, también con el ingeniero agrónomo Lautaro Pérez, el gerente de marketing de INAC, hablábamos de qué sería la cadena cárnica post pandemia. Hoy, si bien no podemos aún lamentablemente hablar de la pospandemia porque el problema continúa, sí podemos hablar de cuál es la realidad, el escenario que está viviendo la cadena cárnica hoy, con buena demanda, buenos precios, pero también con algo de incertidumbre y en algunos momentos con algunas certezas. Y para eso nada mejor que hablar con Lautaro, que está permanentemente mirando estos temas desde allí, desde su lugar en el Instituto Nacional de Carnes, llevando adelante esta actividad que tanto necesita la cadena cárnica uruguaya, como es el marketing y la seducción de los mercados que ya conocemos y también nuevos. Así que bienvenido otra vez, Lautaro, a este foro. Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por la introducción y es un gusto estar nuevamente con ustedes y con toda la audiencia. Bueno, Bien, la pregunta está de algún modo planteada. ¿Cómo se observa el escenario actual después de un año y medio de estar el mundo luchando contra el COVID-19 y aún sin derrotarlo definitivamente? bueno, ahí es una muy buena pregunta y cuando uno dice estamos con una realidad distinta, una realidad nueva, mi respuesta es sí, estamos con una realidad absolutamente distinta a la que teníamos pre-pandemia, pre-COVID, ¿verdad? Y yo creo que es importante, si bien todo lo tenemos muy claro, quizás repasar qué es lo que ha significado un poco esta pandemia y cuáles han sido los grandes cambios que ha generado, ¿no? A mí me gustaba esa imagen en la que alguien decía, bueno, todo lo que iba a pasar en los próximos 10 años pasó en un año o en menos de un año, ¿no? Eh, Cuando hablamos de la pandemia, lo que es importante es tener claro que fue uno de los cambios más grandes quizás en la historia reciente, en la historia moderna, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, el shock en la economía mundial. El año pasado, la caída en el PBI, en la economía, en la actividad económica, fue la más grande de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces fue realmente un impacto muy grande. Pero de las cosas importantes o a resaltar es, lo primero es que se produjo un desplazamiento de las actividades humanas como nunca en la historia había habido, ¿no? ¿Qué quiere decir desplazamiento? Quiere decir que los lugares donde comíamos pasaron a ser los restaurantes, pasaron a ser fuera del hogar a nuestra casa. Lo mismo el trabajo, ¿no? El ambiente de trabajo pasó a ser también la casa. Lo mismo el entretenimiento, las reuniones pasaron a ser todas virtuales y también digitales. Entonces, eso fue un gran fenómeno y además fue un fenómeno mundial, global y de una intensidad muy grande. Para la carne, ¿cuál fue la implicancia de esto? Bueno, que la carne cambió el lugar donde se compraba, donde se consumía y donde se cocinaba también, ¿no? Y en muchos países pasó a ser, obviamente, el hogar como el lugar, la gran cocina en el mundo, ¿no? Y nunca tuvimos tanta gente cocinando en la historia como hubo el año pasado, es decir, cocinando en sus casas distintos alimentos. Y eso, Jorge, es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque fue un proceso de aprendizaje muy intenso y muy acelerado, ¿no? Un proceso de aprendizaje mundial, ¿no? ¿Aprendizaje a qué? A relacionarnos de una forma distinta con los alimentos, con la comida, con la carne, a cocinar la carne, y después también eh, un proceso de aprendizaje que estuvo encuadrado por un cambio en las expectativas, ¿no? Es decir, y en las actitudes, ¿no? Y las expectativas, básicamente lo que la gente en todo el mundo, y pensemos nosotros acá en Uruguay, de lo que queremos y deseamos, ¿no? Entonces, esas expectativas hoy en día están muy centradas en lo que tiene que ver con la nutrición y la salud, el cuidado de la salud
personal, y después también con esa conexión con la naturaleza y con el entorno, que es clave. Entonces, esos Lautaro, cambios en las expectativas, sí, me tomé el trabajo antes de arrancar esta nota, o la tarea, de analizar y escuchar detenidamente lo que hablábamos en aquella oportunidad hace un año y medio atrás, donde mucho se hablaba, no solo tú, sino también otros integrantes de la cadena cárnica, de que iba a sobrevenir un aumento de la demanda online de los productos cárnicos y de la alimentación en general. ¿Se dio eso finalmente en virtud de sí, la pandemia? desde luego que se dio, no solo, a ver, decía ese desplazamiento, ¿no?, de nuestras actividades del mundo físico, por decirlo de alguna forma, al mundo digital, ¿no? Y eso tenía que ver con las recetas, con la compra de carne, con cómo nos informamos, cómo tenemos las experiencias, ¿no? Eso se dio en algunos países, fue realmente muy fuerte, en casi todo el mundo, ¿no? Esa desplazamiento, digamos, a lo digital del comercio. Y esto tiene que ver con el último punto que estaba mencionando, Jorge, que es ese cambio de expectativas llevó a cambios de las conductas, es decir, a un aprendizaje del ser humano a hacer las cosas en forma distinta. El ejemplo más claro está vinculado con lo que ha sido el teletrabajo, ¿no? Pensamos que era algo realmente muy difícil de cambiar y hacerse, y se hizo, ¿no? Y lo mismo también el estudio en la universidad, y así podríamos nombrar muchísimos ejemplos. Eso es un aprendizaje. Entonces, lo primero a resaltar fue un cambio abrupto y violento en la demanda y en el comportamiento de la demanda. Después también hubo un cambio en la oferta, en la producción, y eso es también clave para resaltar, ¿no? En algunos países fue un cambio, fueron alteraciones en la oferta muy fuerte. El caso más notorio fue en Estados Unidos, en lo que es la faena y la producción de carnes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay, bueno, plantas industriales muy grandes que al verse afectados los empleados por COVID, tuvieron, digamos, grandes ceses de la producción y alteración de la faena y también del mercado, ¿no? A tal punto que los precios de la carne en el mercado doméstico americano se fueron por las nubes, literalmente, en algunos meses del año pasado, por la falta de carne. Y después también, quizás la otra alteración más importante que tiene que ver con la oferta ha sido la de las cadenas de suministro, que eso se ha visto reflejado en la alteración del movimiento marítimo de los barcos, ¿no? Que eso sí está golpeando hoy a la exportación. Es importante tenerlo en cuenta en el caso de Uruguay. ¿Por qué? Porque exportamos el 80% de nuestra producción, entonces el impacto que tiene eso nos afecta mucho más a nosotros que a otros países, ¿no? Quizás para la audiencia que no está al tanto de esto, cuando hablamos de alteración de las cadenas de suministro y de la logística marítima, estamos hablando que lo que hubo fue un gran embudo, por decirlo de alguna forma, en el transporte marítimo, y por lo tanto se rompió el flujo, es decir, el mundo se había acostumbrado a trabajar con esa noción de flujo, ¿no? Donde, bueno, produzco algo, lo mando a otro continente para que se distribuye, para que se venda en una fecha determinada. Eso, por el COVID, se alteró, y bueno, va a llevar un tiempo en que se acomode, y generó una suba de precios y de los fletes y una menor disponibilidad, en algunos casos mínima disponibilidad de contenedores. Entonces, eso lo que significa es que es más difícil, bastante más difícil, conseguir un contenedor y embarcar la carne. Entre aquel momento de hace más de un año y medio y ahora, entre medio, han ocurrido muchísimas cosas, favorables y desfavorables, obviamente. El mercado continuó demandando, los precios continuaron subiendo. Allí no solo las dos puntas tienen que ver, no solo la demanda, sino la producción, sino lo que ocurre entre medio, Lautaro. El productor ha estado
desde la visión del INAC, a la altura de ponerse al día en esto, acostumbrarse a esta nueva realidad? Bueno, sin duda que sí, en Uruguay estamos en un momento que es bastante, digamos, de actividad y precios realmente muy altos o altos en términos históricos, no solo en Uruguay, no solo para la carne, sino también en la región para la carne y el ganado y también en el resto de los commodities del agro. Es decir, ahí estamos entrando en un nuevo ciclo mayor, ¿no? Pero sin duda que la actividad, cuando uno mira después de pasado un año y medio ya de la pandemia y todas las preocupaciones que habían, que era mantener la máquina en producción, ¿no? La actividad económica, eso Uruguay realmente lo sorteó de una manera absolutamente destacable y es realmente positivo y está permitiendo de alguna forma capitalizar este nuevo escenario mundial. Que si vamos ahora a la situación actual, ¿no? Después de eso que veníamos describiendo, uno podría decir estamos para las carnes en una situación de oferta y demanda mundial muy tirante, ¿no? Es decir, en el sentido de una oferta limitada y una demanda que se ha comportado, y eso es algo, se ha comportado en forma positiva, y eso es algo que tenemos que destacar, ¿no? Es decir, que estamos en un sector con un producto que tiene una demanda creciente, ¿no? Y que ha sido uno de los sectores beneficiados, ¿no? Los alimentos, y en particular la carne, ha sido el sector destacado, ¿no? Es decir, que ha tenido una demanda pujante. ¿Por qué? Porque, bueno, es algo básico, es un alimento, y además porque tiene esa conexión con la salud humana que hablábamos al inicio. ¿Eso se refleja en qué? Bueno, se refleja cuando uno mira las importaciones de carne, ¿no? De los principales países, ha aumentado en lo que va del año, es decir, aumentó con respecto al año pasado y también con respecto a otros años está en niveles bastante altos. Entonces, tenemos un producto que tiene demanda, ¿no? Y que tiene una demanda cada vez más alta y que tiene atributos que son realmente buscados. Ahora, Lautaro, antes de seguir adelante, ¿cómo ha influido en esa demanda la situación de conflicto comercial que tiene China con Australia, uno de nuestros principales competidores, y también cómo ha repercutido la situación argentina, las medidas argentinas en cuanto a las limitaciones de exportación de carne a los mercados que prácticamente también vende Uruguay? ¿Eso ha incidido dentro de la demanda también? bueno, sin duda que sí, ha hecho una conformación de un mercado pujante, digamos, tirante entre oferta y demanda, y en particular esa China. Eh, bueno, primero como decías tú, por los problemas políticos entre Australia y China, que eso va a llevar un tiempo y ha provocado una disminución fuerte de la oferta de Australia en China, y es una oferta de carne que está posicionada en un segmento premium, ¿no? Entonces, eso le generó un problema a China de alguna forma, que es, tuvo que salir a buscar carne de alta calidad, ¿no? Sobre todo animales terminados a grano, o los animales con marcas raciales, ¿no? Como Angus, como Wagyu, es decir, salió a buscar ese tipo de producto que tenía de Australia y lo dejó de tener en forma realmente muy violenta, ¿no? Entonces hubo un giro hacia Uruguay en busca de ese tipo de productos y de programas de abastecimiento. La otra competencia ha sido Estados Unidos. Y después, por otro lado, la menor oferta de Argentina a partir de mayo, que sí es un volumen importante, y bueno, y Argentina ha sido también un proveedor relevante ahí. Entonces, y eso se va a mantener por unos meses más, por lo tanto, va a haber una menor oferta de esos dos países hacia China, que es en particular el mercado donde estamos compitiendo directamente, ¿no? Entonces, sí, eso da un panorama positivo o por lo menos de firmeza hacia adelante. ¿Cómo sigue esto para adelante? ¿Cuáles son las principales herramientas que Uruguay debe tener para seguir adaptándose a este mercado que aparentemente va a seguir influido por la pandemia, pero también por otras circunstancias
como las que decíamos hace instantes nada más, como la de Australia con China y Argentina con el mundo, en definitiva, que está extendiendo ahora hasta octubre las prohibiciones de exportación de sus carnes. Bueno, lo primero a considerar es la pandemia, la evolución de la pandemia. La pandemia habían habido indicios de cierta transición a una normalidad en algunos países. Básicamente, acá tenemos tres grupos de países, ¿no? Los países que han vacunado y que han tenido una vacunación importante, el caso de Estados Unidos, Canadá, Europa, algunos países de Europa. Después los países que se han manejado con estrategias más bien de control de los ingresos, ¿no? Típicamente Australia, Nueva Zelanda, así las islas, Singapur, y después los países que no tienen recursos para una vacunación, ¿no? Es decir, para hacer vacunaciones masivas, que son buena parte de algunos países de Asia, del sudeste asiático, África, etcétera, etcétera. Entonces, Uruguay se encuentra dentro de los países con altísima vacunación. En esos países había habido digamos, indicios de una transición hacia cierta normalidad, se vio alterada con la aparición de esta variedad del Delta en julio y agosto, básicamente en Reino Unido, en Estados Unidos ahora. Entonces, había expectativas de cierta transición a esa normalidad ahora en este trimestre, pero da la sensación de que eso se va a estirar un poquito más hacia el fin de año en los países con alta vacunación. Y la gran pregunta es, bueno, ¿cuándo, en qué momento se transformaría esto de pandemia a algo endémico? Es decir, a algo que los países digan, bueno, lo vamos a tener como las gripes, como las distintas otras enfermedades, y donde se va a controlar básicamente los casos graves, pero no el monitoreo continuo digamos, de gente que se enferma con el COVID, ¿no? Y también va a depender, obviamente, de las mutaciones, que ese es otro factor sumamente importante a considerar. Pero bueno, para ser bien claros, o sea, todavía la movilidad está restringida en el mundo, ¿no? Por ejemplo, los vuelos comerciales, el indicador de vuelos comerciales diario que hay en el mundo todavía está 23% por debajo de lo que es un año normal, es decir, todavía hay un buen trecho por recorrer, y hay países que están cerrados, uno de ellos es China, por ejemplo. Para ir a China hay que hacer una cuarentena muy extensa, ¿no? Entonces, todavía hay limitantes y restricciones en la movilidad, pero uno esperaría que de a poco eso vayamos hacia algo más normal, y eso quiere decir una mayor actividad de algunos sectores comerciales, como el sector de los restaurantes y el sector también del turismo, que va a tener obviamente todo distintas características a lo que era previamente, ¿no? En estos 5 minutos finales aproximadamente, Lautaro, hoy me gustaría también mirar hacia Europa. Cuota Hilton, cuota 481, Europa abriendo y cerrando permanentemente en virtud de cómo evoluciona también la pandemia y las nuevas variantes. ¿Cómo ha repercutido esto en la mirada, en la visión, sobre todo del Instituto Nacional de Carnes, ¿no? Es decir, mantener vigente la presencia de la carne uruguaya en esos mercados con cortes y calidades totalmente diferentes a la que demanda habitualmente China, que es el principal mercado? Sí, Europa, en lo que va del año, viene con un nivel de importación de todos los países, ¿no? Que está en un nivel de importación que aún está por debajo del año pasado. Es decir, la actividad en Europa se vio fuertemente afectada, y todavía no ha logrado niveles de importación, por lo menos cercanos a la prepandemia, ¿tá? Eso es lo primero que queremos decir. Ha habido sí cierta recuperación de los precios, tanto en lo que es el cupo Hilton como en el resto de los canales de ingreso a Europa, pero bueno, también todavía está ese balance entre la actividad, las importaciones,
los stocks que también existen todavía en Europa. En el mediano plazo, Europa para nosotros y también en una opinión personal, es un mercado que es lo que es, no va a dar más y de hecho en realidad lo único que uno podría esperar hacia adelante es por un lado una caída en la cuota 481, que ya hay un calendario para los próximos años de menor volumen disponible, eso por el lado negativo y por el lado positivo que se firme el acuerdo entre Mercosur y Unión Europea y que tengamos esa volumen de cuota mayor y el menor arancel que está previsto. Ahora, en el mejor de los escenarios, dentro de 5 años o 6 años, vamos a estar igual que como estamos en 2018 en términos de acceso. Es decir, Europa ya no es cada vez un jugador más pequeño en el mercado mundial de carnes y nuestra mirada tiene que estar con Asia, es decir, Asia es el que cambió la regla de juego, en particular China, es donde están las grandes oportunidades, es donde está el crecimiento y los mayores desafíos para países exportadores de carne como Uruguay. Brevemente, en el final, Lautaro, ¿cuáles son las fortalezas y las debilidades de ser prácticamente China dependiente en determinado momento y en determinada modo de ver este régimen o esta asociación Uruguay-China en materia de carnes? ¿Cuáles son las debilidades de en algún momento China quizás pueda decir, bueno, hasta aquí está mi demanda, el techo es mi techo es también en cuanto a precios, ahora tengo también otros jugadores que pueden bajar mi precio y me pueden traer los mismos productos? ¿Cómo afectaría eso a Uruguay? Bueno, hasta ahora tenemos que ser conscientes que China ha sido toda oportunidad y fortaleza para Uruguay, ¿no? Es decir, oportunidad, mejor dicho. Eh, y si no estuviera China, la realidad para Uruguay exportadora sería totalmente distinta, ¿no? Porque China es el principal importador de carnes bovina, ovina, porcina y aviar, ¿no? Y ha sido nuestro gran cliente para la bovina y ovina, y es fundamental. Entonces, creo que la oportunidad ha sido fenomenal, va a seguir estando porque China va a seguir creciendo en su importación, no a las tasas que ha venido haciendo, pero sí va a seguir creciendo y ya es muchísimo. Porque no es lo mismo la China de hoy creciendo en la importación de carne al 6%, 5%, que es mucho más que la China hace 7 años creciendo al 40%. Entonces, la oportunidad de crecimiento está ahí, también de diferenciación, es decir, en China hay restaurantes donde hay gente que paga por carne uruguaya diferenciada, realmente valores muy altos, ¿no? Y cuando digo valores muy altos, estoy diciendo 100, $150 por un plato con carne acá de Uruguay, es decir, es un mercado que tiene capacidad de compra, capacidad de pago, y que reconoce realmente los orígenes y reconoce también las marcas, ¿no? Es decir, es un consumidor que le gusta muchísimo y que tiene preferencias claras por los orígenes. Entonces, ahí tenemos que mirarlo todo como una enorme oportunidad. Quizás los desafíos más grandes tienen que ver primero con la distancia, que es un desafío que compartimos con otros países abastecedores, Brasil y Argentina, pero bueno, estar a 50 días de embarque, de tránsito de la mercadería, estar en el otro lado del mundo, siempre es un desafío, y en particular para colocar algunos productos de alto valor y básicamente lo que es carne enfriada, ¿no? Realmente los nichos de valor están en la carne enfriada, y bueno, ahí tenemos un problema que es la vida útil de un producto, y eso hay que realmente sintonizarlo finamente con un tiempo de tránsito tan largo, ¿no? Entonces, ese es un desafío. Y después lo otro, bueno, es obviamente la gestión de riesgos que tiene que hacer un país en su canasta exportadora, ¿no? Y eso depende muchísimo de la gestión del acceso que uno puede hacer, tanto lo que es el acceso sanitario, en primer lugar, con las habilitaciones en otros países, como el acceso arancelario, que ya son negociaciones
de país a país. Bien, Lautaro, te agradezco muchísimo el haber participado. Seguramente han quedado temas en el tintero. Quizá al final de esta jornada de hoy, aquí mismo en Expo Prado, se puedan tener algunas interrogantes más de otras personas que están viendo, que están escuchando, que están presentes aquí y que puedan plantear algunas preguntas que no se han manejado en este diálogo. Yo te agradezco muchísimo. Ojalá en nuestro próximo encuentro, a través de estos mecanismos de comunicación que se desarrollan a través de Agroproyección 2021, podamos hablar ya definitivamente de la pospandemia y bueno, y ver cómo se plantea el mercado de carnes del mundo para en beneficio o con alguna alerta para nuestro país. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Jorge, ha sido un placer y bueno, quedamos atentos a las preguntas que tengamos ahora nomás.